dieron cuenta, si ustedes se meten al canal de YouTube, ahí van a encontrar las clases que yo voy a ir subiendo y las voy editando el principio y el final nomás. O sea, al medio no voy quitando nada. Y mi computadora a veces se desfasa el sonido con la imagen, por el tema del internet que no está muy bueno acá, ya por si acaso. Hoy día, antes de la clase, les subí a Classroom algunas cosas. Yo les voy a mostrar más o menos cómo yo veo Classroom y cómo ustedes también pueden encontrar cierto material si es que los que no alcanzaron a entrar. A ver, pantalla. Presentar una pestaña de Chrome. Ya. Eso, están viendo el Classroom, ¿cierto? Sí. Sí. Ya. Fíjense que estas son las diapositivas de la presentación, la que tiene más de 60 diapositivas y la que vamos a ir desarrollando, ojalá hasta mañana o el lunes quizás. Entonces ahí está toda la diapositiva y que está en formato PDF, para que ustedes lo puedan ver. Luego de eso yo subo la clase, una vez que me llegue y la pueda editar, la subo, le coloco tanto el link de YouTube del canal, que si se suscriben es mejor porque así les llega al tiro la notificación, y también lo subo para que lo puedan ver desde la misma plataforma. Y hoy día les subí un PDF con algunos ejercicios que vamos a ver en ese formato, y así yo los voy viendo en PowerPoint. No necesariamente quiere decir que ustedes lo tengan que hacer o lo tengan que traer listo, sino que es para que ustedes le echen una miradita antes de que lo analicemos en clase. Ya, eso con respecto a las clases online. Siempre va a decir clase online y el título de la unidad. Hay un material extra que yo creé, que también se va a llamar material extra y el nombre de la unidad, por eso se van a ir incorporando otros materiales, en donde yo les voy a ir compartiendo ciertas guías que yo tengo, que yo trabajo, que son mías, pero que también he obtenido de los años anteriores de distintos preuniversitarios. Entonces, cada vez que diga material extra, tiene que ver con un estudio personal de ustedes. No es que los vayamos a ver en clase, porque como saben, es harta materia y no alcanzamos a ver todo, entonces vamos a ver lo que ustedes pidieron. Ya, eso no quiere decir que ustedes no me puedan preguntar en Classroom alguna pregunta en específico, me pueden mandar un mensaje preguntándome acerca de este material, ¿ya? Por eso yo voy a ir subiendo cada cierto tiempo, no todos los días, para no saturarlos tanto, pero cada cierto tiempo voy a ir subiendo material para que ustedes vayan revisando y no crean que es tarea o algo así, ¿ya? Entonces, una vez explicado eso, vamos a compartir la presentación de los ejercicios que les mandé, que tienen una particularidad estos ejercicios. Cuando uno se coloca a investigar acerca de las preguntas PTU o PDT, acuérdense que tiene dos siglas, eso va a depender mucho de qué año, de qué material o el que uno está buscando y cuáles son las fuentes de información, porque resulta que no hay mucha información acerca de las preguntas que van a entrar este año, pero sí de la materia. Y a lo mejor en temperatura no van a haber tanto, no van a haber tantas preguntas, pero sí es bueno saber qué es lo que se ha preguntado antes. ¿Ya? Por eso yo les hice esta pequeña presentación con 10 preguntas que han salido anteriormente en años anteriores, desde el 2003 hasta el 2015. Y es justamente una selección que yo tengo y que hice ayer respecto a lo que nosotros hablamos, para que se den cuenta que cuando uno pasa el contenido, lo que vimos ayer fue de temperatura prácticamente toda la clase, la cantidad de preguntas que nos pueden hacer respecto a una sola clase, ¿ya? Y que no tiene que ver netamente con ejercicios, como yo les decía, que a veces uno confunde como que física tiene que ser todo cálculo, todo fórmula, y en realidad uno se encuentra con preguntas como las que vamos a ver ahora,
que no tienen ninguna fórmula, ya que es más razonamiento matemático y razonamiento físico que hay que tener, ¿ya? Entonces, para los que no han visto y para los que quieran ver y desarrollar las preguntas, lo primero que vamos a hacer va a ser esto, para que recuerden lo que vimos ayer, ¿ya? Así, más o menos esa es la dinámica con que vamos a hacer las clases, tratando de partir con ejercicios que ustedes se vayan acordando de la materia más fácil. Fíjense que esta pregunta salió en una PSU del 2005. Por eso acá, en todas las preguntas, va a aparecer DEMRE, que es la institución que está a cargo de la PSU, y va a aparecer el año en que esta pregunta salió, ¿ya? Entonces la pregunta dice, ¿bajo qué condiciones dos cuerpos se encuentran en equilibrio térmico? Y la clase de ayer hablamos harto de equilibrio térmico. Cuando ambos tienen igual cantidad de calor, cuando ambos tienen la misma energía, y fíjense que calor con energía dijimos que era lo mismo, o el calor es un tipo de energía, por lo tanto el A y el B es como si me dijeran lo mismo. Cuando ambos tienen igual temperatura, que es lo que hablamos ayer, cuando ambos tienen igual calor específico, el calor específico es propio de cada material, cuando ambos están fríos. Fíjense, apareció esa palabra que nosotros dijimos que en física no se trataba. Por lo tanto, en este caso, la alternativa correcta es la letra C. Y este es un tipo de pregunta que ya ha salido en pruebas anteriores. Entonces, cuando uno estudia física, no solamente basta con aprenderse la definición y la fórmula, sino que también hay que aprenderse qué significa cada concepto, cada palabra, para no confundirla. Acá la persona que no sabe la diferencia entre calor y temperatura se va a equivocar, ya, porque va a empezar a dudar. También, si no sabe que el calor es un tipo de energía, también va a dudar. Entonces, capaz que diga, como estas tres son muy parecidas, ya voy a anotar esa. O le hace sentido más el frío, porque las cosas se enfrían. Cuando yo dejo la taza de café, se enfría. Ya, eso en la PSU se llaman los cazabobos. ¿Qué significa eso? Que cada vez te van colocando más distractores para que tú te equivoques. Porque lamentablemente la prueba, como era prueba de selección universitaria, o la de ahora es prueba de transición, la prueba no está hecha para que ustedes contesten correctamente, está hecha para que ustedes se equivoquen, lamentablemente. Entonces, como es solo con la alternativa, les van a aparecer distractores, palabras muy parecidas, frases que ustedes pueden decir, esta podría ser, pero en verdad en física no se habla de esa forma, ¿ya? Por eso es importante que ustedes analicen estas preguntas y vayan respondiendo ahora y vayan colocando en su cuaderno o anotando los conceptos que ustedes no conocen. Y así vamos avanzando más rápido. Fíjense en la pregunta número 2. Esta salió el año 2007 en la PSU. Dos cuerpos que se encuentran a distinta temperatura se ponen en contacto térmico. Cuando nos hablan de contacto térmico nos dicen que ya hay transferencia de calor, ¿ya? Independiente si hay un contacto físico o no. En temas ambientales también puede haber una transferencia de calor, no necesariamente colocando la palabra se están tocando, ¿ya? Hay un contacto térmico. Al respecto se afirma que en el momento en que se ponen en contacto, hay una transferencia de calor entre ellos. Inmediatamente, cuando ustedes descubran que dice diferencia o distinta temperatura, inmediatamente hay presencia de calor. La letra Q para la física es el calor. Entonces, si ya hay distinta temperatura, al momento de ponerse en contacto, sí hay inmediatamente transferencia de calor. En el momento en que se ponen en contacto, no están en equilibrio térmico. No están en equilibrio térmico justamente porque hay una diferencia de temperatura. Eso tiene relación con la pregunta anterior. Sus calores específicos después de un tiempo serán necesariamente iguales. El calor específico, que se escribe CE, no son iguales. Puedo colocar el calor específico de 1, es distinto al calor específico de 2. El calor específico es propio del material. Eso no depende de el tiempo en que estén en contacto, del calor que se esté transfiriendo,
Si yo tengo un calor específico del cobre y un calor específico del aluminio, eso no va a cambiar porque uno aumente más o menos la temperatura. Va a seguir siendo el mismo calor específico, es una constante, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, sería la 1 y 2, la alternativa correcta. Eso nos dicen, siempre hay que fijarse en eso, porque a veces nos preguntan por la falsa, hay que fijarse en cuál nos están preguntando. ¿Ya? Eso con respecto al calor específico y dos preguntas que tienen que ver con equilibrio térmico. Si hay alguna duda me interrumpen porque yo no los veo por si acaso en la pantalla, así que si hay algo que no entiendan, me preguntan nomás sin problema. En la 3, que salió en la PSU del año 2009, nos dicen, la transferencia de energía, ahí ya no nos colocan el término calor, sino que energía, entre dos cuerpos que se hallan en contacto térmico y se encuentran a distinta temperatura hasta que, o sea, nos están diciendo qué pasa con la energía cuando tengo dos cuerpos que tienen distinta temperatura y hay esta transferencia. En la transferencia de energía, acuérdense que el calor no solamente es un tipo de energía, sino que es una energía en tránsito. Por lo tanto, cuando nos dicen un cuerpo transfiere energía, inmediatamente uno tiene que colocar aquí la definición de calor, ¿ya? Porque las otras energías no necesariamente se definen como el calor, que no necesariamente tienen una diferencia de temperatura. Por lo tanto, el equilibrio, el contacto térmico, va a llegar hasta que ambos alcancen la misma temperatura. No está funcionando mucho el lápiz, pero vamos a intentarlo mejor. Ahí. Ambos alcanzan la temperatura ambiente. Aquí dicen que son dos cuerpos, pero aparece un tercero, que es el ambiente. O el ambiente es un cuerpo o no es un cuerpo. Entonces ahí está como confusa esa alternativa. Ambos se enfrían. Acuérdense, el concepto de enfriar en física no se coloca y difícilmente ambos cuerpos se van a enfriar. Siempre cuando hay una diferencia de temperatura, uno aumenta y el otro disminuye. Uno de ellos alcanza temperatura ambiente, otra vez hay un tercero, y uno de ellos se enfría. Imposible que uno solamente cambie y el otro no. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la B. Se fijan que a partir de una pregunta se pueden sacar hartas cosas, por eso puede ser fácil al principio, pero es bueno analizar cada concepto para que se den cuenta de la materia que están estudiando ustedes ahora. Esta es la misma prueba de ese año, el año 2009, salió esta pregunta también. Dice, ¿para qué valores la temperatura Celsius y Kelvin coinciden? Nosotros ayer dijimos que existía el menos 40 para la temperatura Celsius y para la temperatura Fahrenheit. Ya, eso es una constante, eso va a pasar siempre. Y puede ser que alguien se confunda y se le olvide que eso es Fahrenheit y no Kelvin. También dijimos ayer que si yo quiero calcular la temperatura en Kelvin, a cada temperatura Celsius le tengo que sumar 273. Por lo tanto, cada vez que yo coloque un número aquí, le tengo que sumar 273 y me va a dar un resultado. Por lo tanto, ustedes también tienen habilidad en matemáticas. ¿Existirá algún número que yo coloque acá y que me dé el mismo resultado aquí, a este lado de la ecuación y a este lado de la ecuación? La verdad es que no. Cuando hay una suma en una ecuación de este tipo, una ecuación simple, no hay ningún número que este número sea igual al número que está acá. El número que está acá. No pueden ser iguales. Por lo tanto, en términos de temperatura fijas, nunca van a coincidir. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo claro. Por lo tanto, si nos están diciendo para qué valores la temperatura fija, entonces, en este caso va a ser para ningún valor.
Después hay otra pregunta que es parecida a esta, pero nos están preguntando por una temperatura fija. Ya nos preguntan por una diferencia. Pero en temperaturas solas o fijas no hay una coincidencia entre Kelvin y Celsius, por si acaso. Sí entre Fahrenheit y Celsius. Pregunta 5. Apareció en la PSU del 2010. Si la temperatura de un cuerpo se mide simultáneamente con dos termómetros, uno graduado en grados Celsius, que marca TC, y otro en grado Kelvin, que marca TK, se puede afirmar que la cantidad de grados Kelvin, o cantidad Kelvin, perdón, es siempre mayor que Celsius. Se tienen que acordar de la ecuación que pusimos delante. Los Kelvin van a ser igual a los grados Celsius más 273. Por lo tanto, cualquier valor que yo coloque aquí, ya sea positivo o negativo, el grado Kelvin, las temperaturas en Kelvin, siempre van a ser mayor que las temperaturas en Celsius. Aquí no están hablando de la cantidad. Cuando nos hablan de la cantidad en física, solamente nos están hablando de un número. Del número. No nos están hablando del concepto físico, sino que el módulo matemático nomás, la cantidad numérica. Entonces, numéricamente hablando, siempre el Kelvin va a ser mayor que el Celsius. La cantidad de Celsius es siempre mayor que Kelvin, en lo contrario al anterior, así que inmediatamente esa no es. Y esta es súper importante porque aparte de que está la alternativa solo 1 y 1 y 3, es interesante por el tema que nos enseñan a nosotros en matemática, que es directamente proporcional. La cantidad de Kelvin es directamente proporcional a Celsius. Directamente proporcional significa que si uno aumenta, el otro también lo hace. Perdón. El otro también lo hace, ahí sí. Si uno disminuye, el otro también disminuye. Por lo tanto, uno podría decir que esto podría ser verdad, porque cada vez que el Celsius sube, el Kelvin también lo hace, y si cuando baja el Celsius, también el Kelvin lo hace. Pero ¿por qué en las respuestas que yo encontré esta pregunta, por qué aparece que esta no es así, que es falsa? ¿Alguien me podría decir por qué no es directamente proporcional? Profe, si no me equivoco, directamente proporcional habla de una multiplicación, ¿o no? No de una suma. Perfecto. Esa es la respuesta. O sea, cuando a nosotros nos dicen que Y con X son directamente proporcionales, nos dicen que hay una constante que hace que exista esta proporción. Por lo tanto, esa constante siempre es una multiplicación. Perdón. Es una multiplicación. Entonces, cuando nos hablen de directamente proporcional, nos están hablando de razones. Y las razones son divisiones o multiplicaciones en caso de que uno quiera hacer una expresión de ese tipo. Eso es directamente proporcional, que no es igual a esto que está acá. Está bien que uno suba y el otro también lo haga, pero no con suma y resta. Entonces esta pregunta igual es buena, es buena en el sentido de que tiene un gran distractor y las alternativas también calzan. Por eso hay que tener ojo con las preguntas. Podrían ser muy fáciles, pero a veces en el detalle no son tan fáciles. Así que ahí habría que tener un concepto más matemático definido que físico. Por lo tanto, la alternativa A era la correcta. Para que ahí ustedes lo noten también. No me está resultando mucho el lápiz, parece. Ahí. Para que ustedes lo noten, porque igual es un dato que generalmente aparece en las preguntas de mecánica también. Cuando te dicen una variable es directa o inversamente proporcional, tiene que ver con multiplicar y dividir. Esta pregunta salió el año 2010, al otro año de la pregunta que dijimos delante de las temperaturas solas, ya cuando coincidía o no coincidía Kelvin y Celsius, justamente para distraer.
Dice, si la diferencia de temperatura. O sea, nos están diciendo delta T. Y nosotros tenemos que acordarnos que delta T significaba final menos inicial. Para dos estados de un sistema medido en grados Celsius es 100 grados. O sea, nos están diciendo que un objeto, un sistema, se midió que la diferencia de temperatura eran 100 grados. Entonces, ¿cuál es la diferencia de temperatura medidas en Kelvin? Inmediatamente yo les voy a decir que cuando ustedes se encuentren con una diferencia de temperatura en grados Celsius, usted anote y no se lo olvide nunca, que va a ser igual a la diferencia de grados Kelvin. ¿Ya? ¿Por qué? Si uno esto lo desglosa en forma matemática, al decir que TF menos TI en grados Celsius va a ser igual a TF menos TI en Kelvin, porque si yo transformo temperatura final, si yo transformo esta temperatura, no sé, X, y le sumo 273, y luego le resto un X' más 273 de nuevo, lo que estoy haciendo es X menos X' más 273 menos 273. Así que es lo mismo que colocar X menos X'. En caso contrario, si yo acá quiero pasar de Kelvin a Celsius, si me dan los grados Kelvin, lo tengo que pasar a Celsius, y yo tengo que decir entonces, tengo que restarle 273, me va a quedar entonces que X menos 273 menos X' menos 273 va a ser lo mismo que decir X menos X' menos 273 más 273. Por lo tanto, es lo mismo que decir X menos X'. Esta es como una justificación matemática. La matemática para decir la diferencia va a ser igual, ¿ya? Si tú a cualquier cantidad, tú le sumas 273, le sumas 273 de nuevo y luego lo restas, lo que hiciste de sumar anteriormente está de más. Y como la ecuación de transformar Celsius a Kelvin se basa en una suma o en una resta, entonces, operatoriamente, las diferencias son iguales, ¿ya? O sea, si yo resto grados Kelvin y resto grados Celsius, el resultado es el mismo. Eso es lo que quiere decir, que el resultado de tus diferencias, cuando transformes de grados Celsius a grados Kelvin, sus resultados van a ser iguales matemáticamente. Por eso es importante que yo la quise incluir, porque el año anterior a esta prueba hablaba de una temperatura, de la fórmula. Fíjense que ahí no está la fórmula, ahí está la diferencia. Entonces, una temperatura Celsius con una Kelvin no coinciden, pero la diferencia sí. Por lo tanto, la alternativa es la alternativa C porque son iguales. Y eso les va a pasar más adelante cuando tengamos que hacer ejercicios con el delta T, en donde les van a dar grados Kelvin, y ustedes se van a dar cuenta que no es necesario pasarlo a Celsius, sino que inmediatamente se pueden restar. Y una de las fórmulas que yo les dije que se estudiaran para hoy día, que era delta L, en la dilatación lineal, decía que era alfa por L0 por delta T. Entonces, en la fórmula hay una diferencia. Y si el problema está en grados Kelvin, entonces no es necesario sumarle 273 porque así se pierde tiempo. Entonces, si uno ya tiene el concepto de que las diferencias son iguales, uno llega y reemplaza. Es mucho más fácil. ¿Ya? Analícenlo igual, porque siempre causa duda esta afirmación, y si quieren lo pueden comprobar. Coloquen dos temperaturas que ustedes quieran, 1000 y 500, transfórmenlo a grados Celsius y réstenlo. Y resten 1000 y 500. Les tiene que dar la misma diferencia de matemática, ¿ya? El mismo número.
Por lo tanto, la 6 es la alternativa C. Esta salió, esta es un poquito más actual, pero aún así estamos hablando de la misma materia. Ya empezamos con una del 2003, imagínense, estamos en el 2013, 10 años, y en la misma materia siempre. Y se fijan en el encabezado un poquito más largo. El encabezado tiene más palabras para que uno también se demore. Uno en la PSU debería demorarse entre un minuto y medio, 2 minutos máximo por pregunta. Entonces igual ahí ustedes con práctica tienen que leer rápido y tratar de colocar la mayor información posible en la pregunta. 3 cuerpos idénticos, o sea, quiere decir que son del mismo material, del mismo porte, tamaño, volumen. P, Q y R, aislados del medio ambiente. Entonces quiere decir que puede ser un vacío o no hay interacción con el ambiente. Se encuentran a temperaturas distintas, T, 3T y 6T. Entonces uno inmediatamente, uno podría hacerlo rápido en la prueba, colocar 3 puntitos, que uno es P, el otro es Q, el otro es R, y para no olvidarse, uno tiene temperatura 3, el otro es el triple del anterior, y el otro 6 veces el primero y el doble del segundo. Los cuerpos P y Q se colocan en contacto, es la primera opción. Entonces me dicen que se ponen en contacto P, le vamos a colocar una suma, como que significa contacto, hasta que alcanzan el equilibrio térmico. Si yo tengo 2 cuerpos con equilibrio térmico, lo que nos están diciendo es que si se juntan, van a llegar los dos a una temperatura final. Y tiene que ser la misma. En el caso del equilibrio térmico, nosotros siempre vamos a hablar de un promedio. Si nos dan 2 cuerpos o 3 cuerpos, temperatura del equilibrio térmico significa usted calcula el promedio de estas temperaturas. Entonces, si yo tengo P más Q, me va a quedar que la temperatura que cada cuerpo va a alcanzar va a ser igual que sacar un promedio de nota. Tengo 2 cuerpos y los divido en 2, los sumo y los divido en 2. Y eso me va a dar 4T partido en 2. Se simplifica, entonces la temperatura va a ser 2T. Esa va a ser la temperatura de equilibrio al que llegaron cuando se junta P y Q. Dice luego se separan. Y el cuerpo P se pone en contacto con el cuerpo R. Entonces, nuevamente lo que hace esta temperatura, ahora esta temperatura se junta con... Uy. No, se cambia. Ahí sí. Esta temperatura que está acá se junta con esa que está ahí. Tras alcanzar el equilibrio térmico, la temperatura final del cuerpo R. O sea, nos están preguntando cuál es la temperatura final de R cuando se junta ahora con P, que ya tiene 2T de temperatura. Se hace lo mismo. La nueva temperatura P, ahora la voy a juntar con R, y va a ser 2T más 6T partido en 2, porque es el promedio, el equilibrio térmico. Eso nos va a dar 8T partido en 2. Simplifica, por lo tanto la temperatura de cada uno ahora va a ser 4T. Eso quiere decir que el cuerpo P aumentó en 2 y el cuerpo R disminuyó en 2. Y ahí se produce el equilibrio. Siempre tiene que haber una diferencia de temperatura. Si no, se mantienen su temperatura como la tenían antes, en caso que sean iguales. Entonces la alternativa correcta en este caso es la letra C. ¿Ya? Para que también ahí lo noten, qué es lo que significa el concepto de equilibrio térmico, que es el promedio de 2 temperaturas. Si alguien no lo sabe, va a llegar y lo va a sumar nomás. ¿Ya? Y fíjense que esto no lo vimos ayer como fórmula, porque esto no es una fórmula. Esto viene a través del razonamiento del concepto de equilibrio térmico. Si te están diciendo que 2 cuerpos con distinta temperatura llegan a la misma temperatura en algún momento, en forma lógica, racional, uno tiene que calcular el promedio. No es una suma solamente, no es una resta, no es una multiplicación, no hay una fórmula, sino que inmediatamente es el promedio. Yo me saqué un 6, después me saqué un 7, promedio 6,5, automático. ¿Por qué? Porque es justamente lo que quiere decir el equilibrio térmico.
uno cede y el otro recibe. Por lo tanto, la temperatura tiene que estar entre medio de los dos cuerpos. ¿Ya? Para que lo anoten ahí también lo que significa el equilibrio térmico como concepto ya más matemático. Esta pregunta apareció en la PSU del 2014. Una persona se sirve sopa caliente. Fíjense el concepto que colocan para la pregunta. A la hora de almuerzo. Al querer probarla y para evitar quemarse, la sopla con cuidado. Y eso generalmente todos hacemos lo mismo cuando nos dan una comida caliente. Empezamos a soplar. El procedimiento indicado baja rápidamente la temperatura de la sopa. Por lo tanto, se logra el objetivo. ¿Por qué pasa eso? ¿Ya? ¿Por qué la sopa baja la temperatura con esta situación? Entonces, más que decir si el soplido es la mejor opción o no es la mejor opción para que baje la temperatura, porque incluso la sopa dejándola así, sin nada, va a bajar la temperatura igual. Pero ahora lo hace más rápido porque la sopa transfiere energía térmica más rápidamente al aire. O sea, lo que hace el soplido, y justamente esa es la definición, lo que hace el soplido es acelerar el proceso de que la sopa transfiera su calor al aire, porque la sopa tiene mayor temperatura que el aire. Eso es lo que se entiende cuando te dicen que está caliente la sopa. No puede ser con menos temperatura que el ambiente. ¿Por qué es la letra A y no la otra? También puede ser por descarte. No significa que no leamos la otra. Cambia el calor específico de la sopa. Recuerden que el concepto de calor específico no va a cambiar. Es una constante del material. Cambia el calor latente. Lo que ayer hablábamos del gráfico del agua, cuando pasaba de un estado a otro. El calor latente también es una constante. Por lo tanto, tampoco va a variar porque alguien sopla la sopa. El calor específico del aire es menor que el de la sopa. En general, el calor específico cuando es menor o mayor, en el caso del aire no tiene nada que ver con la sopa. Lo más probable es que sea menor, pero eso no tiene que ver con que uno le dé calor o no al otro, porque son dos cuerpos interactuando, no es uno solo. No estamos hablando solo de la temperatura del aire o solo de la temperatura de la sopa. ¿Ya? Ese contacto que hay no va a depender del calor específico de ninguno de los dos. Lo que va a depender es justamente de la temperatura y de la transferencia de calor. Puede ser más lenta, puede ser más rápida, pero no por eso el calor específico va a ser influyente en este caso. Aumenta el movimiento de las moléculas superficiales. Aquí, esta es una de las que más Casabobo generó en esa pregunta, porque uno tiende a hablar de moléculas cuando uno habla de temperatura. Pero si aumenta el movimiento de las moléculas, lo que se va a producir acá es que va a aumentar la energía cinética. Si aumenta la energía cinética, entonces aumenta la temperatura. Y si aumenta la temperatura, no se está logrando el objetivo. El objetivo es que esto se enfríe. No se va a aumentar la temperatura por soplar solamente. ¿Ya? Entonces, la mejor opción, en este caso, es la letra A. Un asunto conceptual. ¿Ya? Profe, Dígame. una pregunta. El calor se transmite en este caso por convección, ¿cierto? Sí, en este caso es por convección. Ah, ya. Justamente por ayuda del soplido de la persona. Que es distinto, por ejemplo, cuando uno quiere bajar la temperatura a algo caliente y le coloca un hielo. Ya ahí ya es contacto directo y el ambiente pasa a ser segundo plano porque le están entregando calor al hielo. Pero sí, es por convección. Pregunta 9 del mismo año, que también generalmente son entre dos, no he visto más de dos preguntas en la PSU que tengan que ver con esto, con esta materia de equilibrio. Este año fueron dos, ahí dice del 2014. Dos cuerpos, R y S, del mismo material y de igual masa, que inicialmente estaban a distintas temperaturas, se ponen en contacto térmico entre sí.
Si la temperatura inicial de P era 50 y ambos alcanzan el equilibrio a 20, entonces, ¿qué es correcto afirmar? O sea, me están dando el resultado del promedio, que es 20. Me están dando la temperatura inicial, que es 50 de 1. Me imagino que la otra temperatura no me la sé, ¿ya? Por eso es importante hacer la fórmula antes de llegar y pensar, ¿ya? Porque no se vayan a equivocar y van a colocar 30. Porque 30 grados, si yo lo junto con 50, me dan 40, no me dan 20. Sí, que calculo el promedio. Entonces, para hacerlo de forma más segura y formal, yo debería colocar la temperatura del cuerpo R, si yo le sumo a la temperatura del cuerpo P, que son 50, y le saco el promedio, lo divido en 2, la respuesta debería ser 20, que es lo que me están diciendo ahí. Entonces ahí tengo los datos. Esta es la temperatura de equilibrio. Podría colocar temperatura de equilibrio o el promedio de la temperatura. Entonces, yo digo que TR va a ser igual. Ustedes saben ya matemática, por lo tanto el 2 pasa multiplicando y el otro pasa restando. Y eso nos queda que 20 por 2, esto se hace primero, menos 50. Nos quedaría 40 menos 50, por lo tanto la temperatura R va a ser igual a menos 10 grados Celsius, en este caso. R inicialmente tenía una temperatura de menos 10, inmediatamente correcta, ¿ya? Si yo ya tengo segura una correcta, me fijo acá en la alternativa, ya la B puede ser. Estas dos inmediatamente descartadas porque no pueden ser correctas solo esas, si yo ya sé que las dos es correcta. 1 y 2, 2 y 3, ya ahí tengo por descarte, podrían ser cualquiera de la otra. R disminuyó su temperatura en 30, no A. A veces las palabras también influyen mucho en lo que es la parte matemática. En 30 quiere decir que si tenía algo, tú le restas 30 y te da el resultado final. Si tenía menos 10 inicialmente y pasó a tener 20, claramente lo que pasó fue eso. Pero disminuyó o aumentó. Ahí es donde tienen que tener ojo con esa palabra. Disminuyó y aumentó su temperatura a 30. Aquí lo que hizo pasar de menos 10 a 20, lo hizo aumentando, no disminuyendo. Ahí sí. Ahí. Se borra esta. Ahí sí. ¿Ya? Profe, disculpe, Dígame. ¿podría repetir justo como la justificación de por qué no era? Es que se me cayó el internet y como que se quedó callado, entonces me lo perdí, por Ah, ya. favor. ¿Cuál no era? ¿Esta? O sea, estaba viendo eso de disminuyó su temperatura en 30 y ahí me Ah, perdí, claro. ahí quedé. Por Porque favor. cuando nos dicen en 30, nos están diciendo que disminuye, o sea, pasó de menos 10 a 20 grados. Es decir, si yo le digo al menos 10 que aumente en 30 grados, me va a dar 20. Si le digo al menos 10 que disminuya, me va a dar menos 40. Por lo tanto, esto no es. Esto es lo que pasó. Y el menos 10 aumentó. Lo que yo le estaba diciendo es que cuando te dicen en, ay, no sé por qué me aparece eso cada rato. Cuando te dicen en, te están diciendo reste o sume, directamente. Cuando te dicen su temperatura pasó de esto a tanto, puede que no siempre sea una suma o una resta. A lo mejor te están hablando de la diferencia de temperatura. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Lo importante es que aquí no pueden ser la 1 y la 3 al mismo tiempo porque una disminuye y la otra aumenta. Y a raíz de este cálculo, nosotros podemos asegurar que la 2 es y que sí realmente aumentó R. El que disminuyó su temperatura fue P. P pasó de 50 a 30. A 20, perdón. Y ese disminuyó en 30. Entonces a lo mejor alguien pudo haberse equivocado quizás por ser atalantado en responder. Y no fijarse que nos están preguntando en R, en las 3. Ya, así que, bueno, eso es más o menos lo que esta pregunta conllevaba, y nuevamente apareció el concepto de promedio. Así que ojo con eso, que ahí ya la variable, la incógnita, estaba dentro de
la fórmula de promedio, no era el resultado final. Y esta es la más actual que encontré, que fue el 2015, la PSU 2015, donde dicen, si un cuerpo varía su temperatura en 20, entonces la variación de su temperatura en la escala Kelvin. Nuevamente nos están preguntando aquí la diferencia. Porque dice, si un cuerpo varía su temperatura, no nos están diciendo que un cuerpo tenía 20 o llegó a 20. Lo que nos están diciendo es que la diferencia de temperatura fue 20 grados Celsius. Eso es lo que nos están diciendo. ¿Ya? Por eso es importante la lectura, porque si yo coloco temperatura final 20, temperatura inicial 20, cualquiera de estos dos está errado el concepto, porque nos dicen varía su temperatura. Y nosotros dijimos delante que eso es lo mismo que decir Kelvin. Por lo tanto, la variación de su temperatura en la escala Kelvin también lo va a hacer en 20 grados. Y no se dejen engañar por el... Ahí sí. No se dejen engañar por el más 273 o el menos 273. Porque eso funciona cuando tengo una sola temperatura, no la diferencia. Las diferencias, insisto, son iguales. Y lo voy a repetir hartas veces porque después hay ejercicios, más adelante en las otras clases, que tienen que ver con esto justamente. Que no es necesario pasarlo. Y aquí justamente tenemos dos alternativas, que uno le sumas y le restas 20, y estos son los distractores. ¿Dónde está el lápiz? Ahí está. Oh, qué pesado el lápiz, perdón. Ese y ese. Esas son las alternativas que son distractores porque todos van a tender a transformar la temperatura. Entonces, se fijaron, encontré 10 ejercicios de años anteriores que tienen que ver solo con la clase de ayer. ¿Ya? O sea, lamentablemente eso es lo que tiene esta prueba, que tiene mucha materia, son muchas preguntas, y de todo ese universo de unidades, de ese universo de preguntas, a veces nos pueden preguntar una o dos cosas nomás, de toda la unidad. Eso es lo fome. Pero hay que hacerlo, hay que estudiarlo. Así que espero que les haya quedado claro estas 10 preguntas solamente. Si tienen cualquier duda, me lo pueden preguntar después, pero si quieren pueden ver el video de nuevo. Entonces quería empezar la primera parte de la clase, quería hacerlo de esta forma, para que ustedes pudiesen saber vamos a estar aquí, saber cómo se responden las preguntas en física cuando tienen un carácter más conceptual que matemático. ¿Ya? Entonces, por eso es importante analizar estas preguntas. Vamos a compartir. Vamos a dejar de compartir esa pantalla. Y les voy a compartir ahora lo que estábamos hablando ayer. Donde quedamos. Una ventana. Compartir. Y nosotros quedamos ahí. Cortar. Ya. Cuando les dije que se aprendieran esta fórmula, más que usar solo la memoria, también la idea es que ustedes ocuparan el razonamiento para las posibles preguntas que nos podrían hacer más adelante. La dilatación lineal, como les dije ayer, les comenté ayer, esto lineal significa que tiene una sola dimensión. Por lo tanto, se agranda o se achica, se acorta, en una sola dimensión, en una sola dirección. Eso es como el concepto fundamental de la parte lineal. Si se agranda, quiere decir que la temperatura final es mayor a la inicial. Si se contrae, la temperatura final es menor a la inicial. Ya eso va a depender del resultado que tengamos nosotros cuando hagamos la diferencia de temperatura. ¿Ya? El coeficiente de dilatación es propio del material, es una constante. L0, longitud inicial, y delta L va a ser el aumento de longitud que va a tener, que puede ser positivo o negativo. Y la fórmula es alfa por L0 por delta T, que es la que está acá. O sea, eso me va a permitir
saber cuál es la dilatación, cuál es la diferencia de longitud. Que ayer una compañera nos preguntó en qué se medían. Generalmente se miden en metros. No quiere decir que no te coloquen datos de centímetros, sino que generalmente se miden en metros para que ustedes puedan estar atentos a las unidades de medida, ¿ya? El coeficiente de dilatación lineal se ocupa principalmente por esa razón que está ahí. En Estados Unidos y en Europa, pero principalmente en Estados Unidos, porque ahí se vio el tema de la temperatura, en Estados Unidos se dieron cuenta de que cuando construían los rieles, cuando construían estos grandes trenes, necesitaban rieles largos, y llegaban y lo hacían de fierro, unas columnas muy grandes, cada cierto tiempo, como ahí hay desierto, y hay mucha temperatura en el día y baja temperatura en la noche, cada cierto tiempo esto tendía a doblarse, tal como está ahí esa foto, y si se dobla provoca accidentes. Lo que no sabían ellos era que los cuerpos, independientes de que sean duros, resistentes o muy sólidos, al cabo del tiempo los cuerpos empiezan a cambiar de tamaño. Y si yo tengo un riel de 1 kilómetro y el tamaño puede ser, no sé, 10 centímetros que cambie, esos 10 centímetros ya van a perjudicar a todo el riel completo. Y va a pasar lo que ahí les mostré en la foto. En la actualidad quizá uno no encuentra esa dificultad, porque fíjense en la segunda foto que está ahí, un puente, no estoy seguro si es el puente San Francisco, capaz que sea ese. Un puente que está hecho de metal completamente, fíjense que no está hecho de un fierro completo, o de una gran longitud de una tira de fierro, sino que está haciendo por partes, y esas partes tienen espacio, y esos espacios justamente fueron creados porque se dieron cuenta del error de la parte de los trenes, y esto se aplica en ingeniería, por eso es importante, me imagino que más de algunos de ustedes quieren estudiar ingeniería, y la parte térmica de todos los materiales es súper importante porque están casi todas las carreras de la universidad, y ese concepto que se llama junta de dilatación es súper importante para la construcción de cualquier cosa. Si uno quiere estudiar construcción civil, arquitectura, ingeniería, obras civiles, cualquier carrera que tenga que ver con construir algo, tiene que tener en cuenta que los cuerpos se dilatan y se contraen a cierta temperatura. Si este puente se construye en una ciudad donde generalmente la temperatura es muy alta, tiene que tener en consideración eso, la temperatura ambiental, que es lo que pasa, los extremos, cuando hace mucha temperatura, baja temperatura. Todo eso tiene que considerarse antes de construir algo. Y ese espacio en construcción se llama junta de dilatación. Siempre tiene que haber un espacio entre rieles o entre sectores para que no pase lo que ahí muestra la imagen. Entonces el coeficiente de dilatación es un valor específico, es una constante, como dice ahí, para cada material, que nos indica cuáles experimentan mayor o menor, más o menos, dilatación lineal. No nos están indicando cuál se calienta más, cuál se calienta menos. Ya lo que nos están diciendo es cuál se va a agrandar o cuál se va a achicar menos con la misma diferencia de temperatura. Por eso delante el concepto de la sopa, el coeficiente de dilatación, el calor específico, no era tan importante, sino que era más, esto se aplica más a lo que es el tamaño. Y la unidad de medida es grados Celsius a la menos 1. Grados Celsius a la menos 1 es lo mismo que colocar un 1 y un grado Celsius abajo. Me imagino que eso lo saben por propiedad de la potencia. Entonces, esa es la unidad de medida para que después calce con la ecuación que vamos a ver, que vimos anteriormente, que vamos a aplicar en un ejercicio. Esto es una tabla de ejemplos, ¿ya? Ejemplos de dilatación lineal, en donde el concepto, el alfa, ahí debería colocar alfa, que se mide en grados Celsius a la menos 1, ahí sí, porque ahí sale solo la unidad. El alfa del aluminio, por ejemplo, es 23 por 10 elevado a menos 6. Eso quiere decir que hay 6 espacios a la izquierda, por lo tanto, aquí hay 5 ceros antes del 2, y es un número muy pequeño. El alfa
es muy pequeño. Estamos hablando de un número que al tener 10 elevado a menos 6, esa potencia también en física se escribe como micro. Esa letra del abecedario griego, la letra mu, significa en física 10 elevado a menos 6. Entonces, si a ustedes les aparece en algún problema que el aluminio tiene 23 micro grados Celsius a la menos 1, es lo mismo que están hablando acá. Son iguales. Si te dicen 17 por 10 elevado a menos 6, también te pueden decir 17 micro. Y así sucesivamente. 0,7 micro. 25 micro, 4 micro, 29 micro, 11 micro. O sea, también te lo pueden dar con esa letra, y siempre lo recalco porque en física se ocupan mucho las letras. El aluminio, el cobre, tenemos el ejemplo del vidrio, el zinc, tungsteno, plomo y acero. ¿Por qué puse esta tabla? No es solo, todos los materiales tienen calor específico. Lo que pasa es que estos materiales generalmente aparecen en los ejercicios de la PTU. Aparecen en ejercicios en física, porque se ocupan metales y el vidrio, que es un caso especial, porque si se dan cuenta, es el que tiene el más pequeño, tiene el alfa menor de esta tabla. Si tiene el alfa menor de esta tabla, ¿se va a dilatar más o se va a dilatar menos? ¿Qué creen ustedes? Menos. Menos. Perfecto. O sea, el que tiene el valor más máximo, que es el plomo, y el otro que lo sigue es el zinc, estos se van a dilatar más si es que está la misma diferencia de temperatura. Y esto es súper importante porque el vidrio se ocupa harto en los edificios. Uno dice, los vidrios yo lo ocupo en las ventanas nomás, pero fíjense la cantidad de edificios que se construyen en base a un vidrio que rodea todo el edificio y las diferencias de temperaturas que pueden haber. Entonces, la característica que tiene el vidrio es que a pesar de que hay una diferencia grande de temperatura, no se expande ni se contrae tanto, muy poco. Y eso hace que ocupemos el vidrio para los ventanales, para edificios, para lugares en Dubái, los edificios bonitos que hay, ocupar vidrios especiales para todas esas construcciones que están en el desierto. Entonces, eso es bueno que lo vayan pensando porque no necesariamente porque algo es un metal se va a dilatar más que el otro, sino que puede que haya dos metales que sean muy parecidos y que uno se dilate mucho más que el otro. De hecho, el cobre, esto nosotros lo podemos ver porque nosotros ocupamos el cobre para nuestro alambre eléctrico. Si ustedes se fijan bien y son bien observadores, en verano, cuando hace mucho calor, hoy día de hecho podríamos medirlo, los cables, como el cobre se dilata, los cables están de una forma definida, pueden estar un poquito menos guateados de lo normal, porque se están dilatando, ¿ya? O sea, quiere decir que a veces los cables pueden llegar más abajo porque al agrandarse se van ocupando más espacio. No quiere decir que hay una diferencia tan grande, porque en realidad entre un poste a otro poste son 20 metros, 50 metros, lo más. Pero uno podría ver que en verano esto se empieza como a guatear los cables. Y en invierno se empieza a estirar porque se contrae. Se contrae por las temperaturas. Cuando hay realmente temperaturas extremas. Y el cable puede estar más estirado o menos estirado. Y eso tiene que ver con la dilatación. Y eso ya está pensado. No podemos colocar un cable muy tenso en verano y llegar y dejarlo ahí, porque sabemos que cuando se contraiga se puede cortar. Y cuando se extienda también puede pasar lo mismo. Entonces, está todo pensado para que siempre haya un espacio entre medio. Si ustedes se fijan en la pantalla de su computador, hay espacios, el vidrio con el plástico, entre las ventanas también hay espacio, y en las construcciones siempre tiene que haber una línea de espacio, que le colocan una gomita para que no se vea tan feo. Pero las ventanas que no tienen esa gomita, cuando empiezan a tiritar, cuando hay un temblor o pasa un camión muy fuerte en una casa y uno empieza a mover, se empiezan a mover los vidrios, es porque hay una junta ahí, una separación. Así que los que quieran estudiar algo con respecto a construcción, tienen que tener en cuenta la termodinámica, ¿ya? De los materiales. Este es un ejemplo numérico que nosotros podemos encontrar en
no tanto en la PSU por el tema de números, porque no podemos ocupar calculadora, pero sí aplicarlo para tener el concepto y la fórmula más clara, y después cuando hagamos ejercicios netamente sacados de PSU, sean mucho más fáciles para ustedes. Esto es un ejercicio más o menos difícil si es que no tengo la calculadora, ¿ya? Por eso es importante hacer la mayor cantidad de ejercicios posible. Dice calcular la dilatación de una barra de cobre. Entonces, si yo no me acordé y me voy atrás, el cobre tiene 17 por 10 elevado a menos 6. Entonces, al decir barra de cobre, coloco como dato acá inmediatamente que el alfa del cobre es igual a 17 por 10 elevado a menos 6 grados Celsius a la menos 1. En física las unidades de medida se colocan entre corchetes cuadrados, paréntesis cuadrados entre corchetes, ¿ya? Esa es como la regla para escribirlo. Y cuando nos dicen más adelante, de longitud inicial 13 metros, o sea, el L0 va a ser igual a 13 metros. Cuando se eleva su temperatura desde los 36 a los 78 Celsius, temperatura inicial, 36 grados Celsius, temperatura final, 78 grados Celsius, y la incógnita, o la pregunta en este caso, nos dicen calcular la dilatación. O sea, inmediatamente nos están diciendo delta L. Nos están preguntando cuál es la longitud final, que ahí habría que sumársela a la inicial, u otra cosa que no sea lo que se agrandó. ¿Y por qué uno sabe cuánto se dilató y por qué se agrandó? Porque la temperatura final es mayor a la inicial. Entonces se supone que esto se expandió un poquito. Entre estas dos temperaturas, yo puedo sacar la diferencia, el delta T. Si ustedes lo hacen tranquilos en sus casas, saben que 78, si yo le resto 36, me da 42 grados Celsius. Si esto me lo hubiesen dado en Kelvin, si yo coloco aquí grados Kelvin, o Kelvin solamente, y aquí Kelvin, aquí la diferencia, recuerden, tendría que ser igual. Si tú le restas 273 a cada uno y luego lo sumas, al final es lo mismo. Lo restas de nuevo, al final va a ser lo mismo. Entonces acá, la diferencia de temperatura en grados Celsius ya tenemos que es 42. Y el delta L, nos dijeron delante, que la fórmula era alfa por L0 por delta T. Delta L entonces me va a quedar 17 por 10 elevado a menos 6 grados Celsius a la menos 1 por los 13 metros por los 42 grados Celsius. Esta unidad, con esa unidad se van. ¿Ya? Siempre la unidad del alfa se va a ir con la unidad del delta T. ¿Ya? Independiente que uno diga Kelvin y el otro Kelvin, ustedes ya saben que matemáticamente son iguales, por lo tanto igual se pueden ir. Acá lo importante es que el resultado te quede en metros. Si no te queda en metros, te va a quedar una unidad extraña. Así que, por eso el alfa, la justificación del alfa de por qué es grados Celsius a la menos 1 es porque se va con esa unidad que está ahí. Entonces el delta L se va a medir en metros. Y lo más probable es que si yo tengo un 10 elevado a menos 6, me va a dar un valor pequeño. Porque igual 13 metros no es tan grande para una barra de cobre. Y las temperaturas igual son extremas para nosotros, pero eso uno lo puede hacer en el laboratorio. Con una llama, acercando una barrita de cobre a la llama o a fuego, si es que tenemos cerca. Entonces, si uno eso lo aplica, y ocupamos la calculadora para eso, en este caso, nos va a dar, lo multiplico por 13 y lo multiplico por 42, me da 9,2, voy a colocar lo que me da la calculadora a mí, 9,282 por 10 elevado a menos 3 metros. ¿Ya? En este caso, este sería un ejercicio
así simple. No necesariamente que nos preguntaran en la PTU por algo así. Después les voy a mostrar, mañana yo creo, les voy a mostrar ejercicios que han aparecido, que se ocupa esta fórmula, pero que los datos son distintos. Son 1 metro, 10 metros, 0,01 metros, siempre se ocupan el número 1 para distraer. Este valor que está aquí, esta respuesta, si uno se fija en esto, es lo mismo que decir 0,009. Y el 282 lo puedo descartar, porque en física yo puedo simplificar y puedo aproximar. Si, de hecho, si lo aproximo al segundo decimal, a las décimas, me va a quedar 9,3. Es prácticamente lo mismo. Entonces yo podría colocar eso. Otra vez apareció esto. Ahí sí. Oh. Perdón. Este es juguetito nuevo y lo estoy aprendiendo a usar ahora. Ya, bueno, no importa. Eso es 0,009 metros. Ah, mira, ahí me escribió. Eso quiere decir que si yo lo divido en 100, para saber la cantidad de centímetros, 0,9 centímetros. O sea, 9 milímetros. Estamos hablando de esta dilatación. O sea, si yo tengo 13 metros, lo que fue aproximadamente fueron 9 milímetros de dilatación. Si yo esto lo multiplico por un puente, supongamos que tiene 1 kilómetro, un puente gigante, uno que están construyendo en el sur, y que por cada 13 metros, este puente se dilata 9 milímetros, un poquito menos de 1 centímetro, y eso lo multiplico por 100, o sea, voy a tener 100 veces 9 milímetros, voy a tener 900 milímetros. Esos son 90 centímetros. Entonces es bastante grande si es que uno considera estas medidas para una construcción gigante. Incluso no pensando solamente en un puente, también puede ser un edificio. Los edificios también son hechos de metal, algunos, y ese metal es bastante alto, los rascacielos. Entonces, si uno va sumando milímetro por milímetro, al final la diferencia es bastante grande, ¿ya? Y por eso es importante que física se pase en la universidad y temperatura, porque los materiales son distintos. Ya en la construcción todos los materiales tienen una dilatación diferente, y en este caso es solamente lineal. Pero ¿qué pasaría si uno está construyendo algo distinto? Algo que no solamente va en una dirección, sino que en dos direcciones. Ahí ya pasaría a tener dos dimensiones. Entonces no estamos hablando solamente de un cable o de un alambre, que es fácil llegar y poner, sino que es una construcción ya de área, de superficie. ¿Alguien tiene alguna duda de este ejercicio, de este ejemplo? No, profe, al menos yo no. Ya, No, qué bueno, porque No, profe. ya bacán, porque no siempre nos van a preguntar delta L. Ya puede que nos pregunten el alfa, o puede incluso que nos pregunten cuál fue la temperatura inicial o final. Y ahí hay que saber despejarnos. Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué les decía eso de las dos direcciones? Porque también existe lo que se llama la dilatación superficial. Corresponde cuando un objeto o un sistema se dilata en dos dimensiones, es decir, largo y ancho. Dos direcciones en el caso de la física, que se habla de dirección. Y pasa ese fenómeno que está ahí. La fórmula es prácticamente la misma que la otra, pero cambia la letra A, que se coloca como área, diferencia de área, y área inicial, y cambia eso, que en realidad es lo mismo que escribir 2 por alfa, ¿ya? Entonces también ustedes van a encontrar, a lo mejor en algún texto, o en los materiales que yo les voy a compartir, ustedes pueden encontrar esta fórmula escrita de la siguiente manera. Pueden encontrar delta S igual a 2 alfa por S0 por delta T. También aparece en internet eso porque S significa superficie. Y superficie es lo mismo que decir área. Y área en física se escribe con la letra A. Así que es lo mismo. Y al hablar de dos dimensiones,
el coeficiente de dilatación se multiplica por 2 y aparece el beta. Entonces, que aparezca beta o aparezca 2 alfa es lo mismo. O sea, sí o sí, el coeficiente de dilatación está calculado para una dimensión. Y si hay 2 dimensiones, sí o sí hay que multiplicarlo. Para el lado para arriba o para el lado para abajo, va a depender del cuerpo. ¿Dónde se puede aplicar esto? ¿Para qué puede servir? Para las placas, para las planchas, para los ventanales. Un vidrio, de hecho, uno no trabaja con barritas o líneas de vidrio en la construcción. Se ve muy poco. Lo que uno habla es de ventanales. Y los ventanales están hechos justamente en base a que cubran una superficie, más que un volumen. Es una superficie, por lo tanto la dilatación es para 2 dimensiones. Y eso hay que tenerlo considerado porque siempre las malas construcciones tienen que ver con eso, con que no consideran el dato de la dilatación, incluso en los ladrillos. Cuando uno está puesto sobre otro y está muy pegado un muro con otro, cuando pasa esta dilatación o contracción, se empieza a quebrar, de a poquito. Lo mismo pasa con los vidrios y las calles. Si se fijan en las calles, debería también haber las buenas carreteras, ya no en las calles que tenemos y que hay hoyo a cada rato. En las buenas carreteras, si se fijan en el medio, hay una división entre una carretera y la otra, porque se nota mucho más que el suelo, el asfalto, aumenta su temperatura mucho cuando le llega el sol directo. Por lo tanto, se va a empezar a dilatar para 2 lados, y eso va a producir, si están muy juntos, va a producir que esto se empiece a quebrar. Y es lo mismo que pasa con las baldosas. Si se fijan en las baldosas que están en los pisos, también tienen que tener una línea. Y al cabo del tiempo, como que esa línea se va saliendo, como que ese material que colocan entre medio se va gastando y se va quedando un espacio. Tiene que tener un espacio, porque si hacen una baldosa gigante, se va a quebrar, se va a doblar, como lo que pasa con el piso flotante, que al final como que se dobla con el agua, ya, pasaría lo mismo y todo se empezaría a quebrar. ¿Ya? Así que, ojo ahí cuando quieran construir algo, eso es súper importante, el caso de la temperatura. Colina es distinto a Las Condes, es distinto a San Bernardo, es distinto a Maipú, las temperaturas son diferentes, entonces las construcciones tienen que ser pensadas en dilatación. Yo creo que no es sorpresa para ustedes decir que volumen, si hablamos de una dimensión, 2 dimensiones, son 3 dimensiones. Por lo tanto, uno se tiene que fijar en el largo, en el ancho y en el alto de cualquier construcción que uno quiera realizar. Entonces, matemáticamente, tampoco es tan pesado, pero hay que acordarse de que cuando yo hablo de volumen, estoy hablando de cilindros, estoy hablando de conos, ya estoy hablando de esferas, tengo que pensar en ese tipo de figuras. Por lo tanto, también les va a aparecer esta ecuación que está acá, que solamente cambió la letra volumen, volumen inicial, diferencia de volumen, la temperatura sigue siendo la misma, y el gamma que aparece aquí es lo mismo que decir 3 alfa. Entonces ustedes también pueden colocar aquí 3 alfa por tanto, lo demás. Es lo mismo. Ya, así que los ejercicios que nosotros vamos a ver, ¿qué hora es? Son las 4. Los ejercicios que nosotros vamos a ver más adelante tienen que ver justamente con el tipo de dilatación que esto se va a producir, y no solamente con una dilatación positiva, sino también negativa. Acuérdense que las temperaturas finales también pueden ser menores a las iniciales, y eso produce una contracción. Ya, eso ya es parte de la otra clase. Así que lo que yo necesito para mañana, yo les voy a subir, yo creo que hoy día a la tarde, sí, porque ya mañana a las 8 no creo que les suba tan temprano la guía. Voy a hacer lo mismo, les voy a subir, voy a buscar bien cuáles son los ejercicios que han aparecido con esta fórmula. Vamos a empezar con eso y vamos a continuar con la materia del mismo Power, que tiene que ver con el agua, porque del agua igual preguntan harto. Yo también he visto en la parte de química que también preguntan cosas del agua que se ven en física, ya como es la anomalía del agua. Súper importante esa parte, para ahí tratar de pasar a lo que son los estados de la materia. Así que ahora, dudas, consultas de lo que hemos visto.
Profe, ¿por Dígame. qué las constantes son 2 alfa y no es alfa cuadrado, por ejemplo? Porque cuando es, por ejemplo, área se multiplica y no se suma, entonces ahí no queda un poco como enredado matemáticamente. Ah, ya, lo que pasa es que cuando tú multiplicas... Se volvió loco espérame. Descartar. Cuando tú multiplicas dos conceptos en física, lo que tú estás haciendo no es multiplicarlos dimensionalmente. Lo que estás haciendo es multiplicar vectorialmente, se podría decir. ¿Ya? Entonces, si yo multiplico, por ejemplo, alfa por alfa, y me va a dar alfa cuadrado, no necesariamente esto se está viendo en 2 dimensiones. Se está viendo casi en 4 dimensiones. En algo, tiene que ver más con un concepto más físico que matemático. Que todo lo que sea al cuadrado en física tiene que ir acompañado siempre de la unidad de medida. ¿Ya? Porque si yo llego y elevo al cuadrado cualquier número con una unidad de medida, la que sea, puedo ocasionar un problema en el Sí, en el porque resultado por final. unidad no da. No Claro, por daría, unidad, daría, eso, el centímetro menos 2. O sea, digo Celsius al claro, menos te va a 2. quedar Celsius elevado a -2 y eso en física no tiene sentido, no significa nada. Entonces es más que nada por un asunto de multiplicar 2 veces su dilatación. Ahora, pensándolo en forma más geométrica, si yo tengo una barrita, por ejemplo, una barrita larga, una regla, tengo una regla larga. Si tengo una regla larga y yo lo calculo su dilatación lineal, y esto lo parto la regla en 2 y coloco una superficie, así, una superficie. Entonces lo que estoy haciendo es, con el mismo alfa, yo sé que se va a agrandar para allá y se va a agrandar para allá. Pero yo lo hago así, Ah, se va a agrandar 2 veces. ya, ahora entendí, ahora entendí. ¿Ahora entendiste? Ya. Sí, porque lo comprendía como algo como un área, pero no es tanto como un área, sino como una dirección. Entonces, como no solo se expande para un lado, sino que se expande para dos. Y tenía Claro. otra duda acerca de lo primero, del equilibrio térmico. Cuando, Dígame. por ejemplo, se habla de que dos objetos se tocan y llegan a un equilibrio térmico, pero no están a temperatura ambiente, ¿se puede hablar de equilibrio térmico? Sí, es que ahí la temperatura, por eso les decía, ahí el ambiente sería un tercero. Porque tú podés, por eso los ejercicios siempre te tienen que dar 2 cuerpos. Si te dan un tercero y se juntan los 3, que sería con el ambiente, tendrías que hacer el promedio con los 3. O sea, si yo pongo agua a 10 grados y lo junto con agua a 50 grados y la temperatura ambiente está a 30 grados, tendría que sumar los 3 y dividirlo en 3. Ya. Si es que te dicen que considere el ambiente. Si no te Ya. dicen, por eso, si te dicen aislado, entonces solamente son 2. Ya me quedo súper claro. Gracias, profe. Gracias. No sé si alguien más tiene otra pregunta. Ya, eso igual es bueno. Quiere decir que quedó claro. Profe, Dígame. podríamos ver algún ejercicio como esto, se mezclan tantos ml de agua a tal temperatura con otro ml de agua a tal temperatura, ver en cuánto quedan. Sí, eso es lo que viene posterior, porque eso se llama principio de mezcla. Ahí hay que tener en consideración que si son 2 aguas, por ejemplo, 2 sustancias que tengan el mismo calor específico, ahí hay que tener una igualación, ¿ya? Si son 2 sustancias distintas, como fierro o cobre en agua, es una ecuación un poquito más larga, ¿ya? Eso se llama principio de mezcla y también tengo videos en YouTube explicando eso. Los primeros videos que subí este año tienen que ver con el principio de mezcla, que lo vamos a ver, ¿ya? Pero sí, es parte de esta misma ecuación que se repite 2 veces. Tal dilatación va a ser igual a la otra, ¿ya? Eso un poquito más adelante. Ya, gracias. De nada, Marco. ¿Alguien más? Ya. Hay cualquier cosa, si es que tienen dudas, me escriben y les voy a estar subiendo la clase de hoy día a los que no pudieron entrar.
pero son poquitos, la mayoría están acá presentes. Así que ya acuérdense de revisar los materiales que voy subiendo con material extra, ya que eso es para que ustedes estudien de forma personal. Muchas gracias por la atención, chiquillos. Espero les haya servido el material y ojalá no tengan dudas a la hora de poder hacer los ejercicios. Aún así, pueden ver el video varias veces, todas las veces que quieran, y si tienen dudas me escriben al mail o lo hablamos por Classroom. No se olviden de suscribirse al canal.